Mirad, tener un gato exige muchísimas responsabilidades, muchísimos inconvenientes, que seguramente si ya tenéis un gato ya los conocéis y de hecho ya sabéis convivir con ellos. Pero me refiero a esos inconvenientes que muchas personas que nunca han tenido un gato posiblemente desconozcan y que para mí es importante transmitirles para evitar confusiones, para evitar que alguien adopte un gato y que luego, pues bueno, se quiera deshacer de él. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, ya que os lo cuento. El primer inconveniente es que quiero que tengas claro que tú nunca vas a adoptar un gato, nunca vas a ser el dueño o dueña de un gato. Es el gato tu dueño. Esto parece una tontería, pero cuando lo interiorizas entiendes mucho mejor el comportamiento del gato. El gato es un animal que nunca se ha domesticado 100%, que va a la suya, que hay que entender muy bien su comportamiento. Aquí en el canal ya sabéis que tenemos montones y montones de vídeos hablando sobre las peculiaridades de los gatos. Pero esto de entrada quiero que quede muy claro. Es el gato el que te adopta a ti, no eres tú el que adopta al gato. En segundo lugar, quiero que sepas que tener un gato en casa va a suponer un esfuerzo a la hora del mantenimiento de tu casa. Un gato, por ejemplo, tiene la costumbre de arañar y no se la vas a quitar, es muy difícil. Es muy difícil evitar que deje de arañar muebles, que deje de arañar cortinas, etcétera, etcétera. De cualquier manera, y para ayudarte a que esto no lo haga de forma muy repetitiva, aquí arriba te dejo un vídeo explicando trucos y consejos para evitar este problema. En tercer lugar, un gato supone una serie de gastos. No es tener un gato y ale, aquí ya te dejo, te pongo un poco de comida y ya está. No, un gato exige dedicación, hay que limpiarles mucho y en profundidad su arenero, hay que tener un sitio elevado para que el gato se suba, porque si el gato no tiene un sitio elevado para estar, se estresa, se nos pone nervioso, ataca, etcétera, etcétera. Hay que tener también rascadores si no quieres que te rasque o te arañe cosas de la casa que te aprecias. Y en definitiva es importante tener una higiene, unos sistemas de protección. Si vives, por ejemplo, en un piso elevado, es muy conveniente evitar o poner límites o barreras físicas para que el gato salte al exterior. ¿De acuerdo? Quiere decir que no es aquello de decir, mira, compro un gato, me voy a trabajar y el gato está solo aquí en casa todo el día y él solo se apaña. Entre el tema de los gastos, cabe destacar también que pues el gato requiere una serie de mantenimientos a nivel de su salud, empezando porque al gato hay que cepillarle los dientes, hay que darle en muchas ocasiones una alimentación especial, no vale con que le pongas el pienso o la croqueta como se le pone al perro y ya está. El gato es muy peculiar a la hora de comer y es difícil acertarles con la comida, eso también te lo tengo que decir, ¿de acuerdo? Esto exige por tu parte un sobreesfuerzo. Y también las enfermedades. La gente, no sé por qué, piensa que a los gatos ni hay que vacunarlos, ni hay que hacer, no. Hay que tener unos gastos mínimos. Piensa que como ve gatos ferales, gatos que van por la calle y demás, el gato en casa pues va a estar igual. Los gatos ferales tienen una esperanza de vida mucho más corta que los gatos que tenemos en el domicilio. Y no querrás que adoptes un gato, le cojas cariño y se te muera. Por lo tanto, tienes que tener una serie de gastos en su salud y en su higiene general. Y en eso incluye pues hacer visitas periódicas al veterinario. Lo siento, es así. Y por último, si es la primera vez que tienes un gato, debes ser consciente de que puede transmitirte algunos problemas de salud. El más común es la alergia. Hay muchas personas que son alérgicas a una serie de proteínas que tiene el gato en su superficie, ya lo hemos explicado en varios vídeos, pero que es preciso o recomendaría que antes supieseis si sois ya alérgicos a un gato, porque si sois alérgicos a un gato y cogéis un gato, pues esto va a acabar francamente mal. Averígualo, entérate, desparasítalo, que hay parásitos del gato que se transmiten al humano, como por ejemplo las toxocaras, y el gato tiene mucho la costumbre de dormir en nuestra cama, ya lo verás, si es la primera vez que lo tienes, ya lo verás, ya te digo. Por lo tanto, control. Piensa que hay, no muchas, pero hay una serie de enfermedades que el gato nos puede transmitir y hay que ser especialmente cuidadoso con ellas. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaos mucho. Chao.